En esta oportunidad vamos a desarrollar un tema que es muy importante en las matemáticas, que consiste en el planteo de ecuaciones, que estamos llamándolo en este caso el arte del planteo de ecuaciones, porque realmente es todo un arte que consiste en traducir el enunciado del problema, que está en forma verbal, llevarlo y traducirlo en una expresión matemática, en forma simbólica. Realmente ahí está todo el arte de poder resolver un problema. Si no lo planteamos bien, si no lo traducimos, la parte verbal, a una expresión matemática correcta, no vamos a llegar a buen resultado. Por eso es muy importante el planteo de este tema, para que el joven o la persona que quiera aprender matemáticas y resolver exitosamente siga estas recomendaciones que vamos a desarrollar. Por ejemplo, tenemos acá un texto que dice: Alberto tiene una suma de dinero. Lógicamente, aquí se tendrá que representar esta suma de dinero por una variable X. O también podría ser una variable Y, o M, o Z, o P, cualquier variable que en este caso lo estamos llamando X. Es decir, la suma de dinero que tiene Alberto lo representamos por X. Luego nos dice: el primer mes gastó 100 soles. ¿Qué quiere decir esto? Que gastó el primer mes 100 soles. Gastó 100 soles. Esto implica que le queda X menos 100, que viene a ser lo que le queda o lo que le resta. Luego dice: el segundo mes aumentó el resto, o sea, aumentó lo que le queda, con la mitad de este. ¿Qué quiere decir? Que si él tenía inicialmente X menos 100 y es aumentado este resto en la mitad, dice. ¿Qué quiere decir? Que es aumentado en X menos 100 en la mitad, es decir, sobre 2. Y vamos a utilizar acá en este caso estos paréntesis porque es toda esta cantidad es extraída a su mitad. Entonces tenemos ya que se transformó el enunciado en esta expresión: el resto, que era X menos 100, aumentado en la mitad de este, es decir, en X menos 100, que era el resto en su mitad. Efectuando toda esta operación X menos 100 más la mitad de X menos 100, se tendrá finalmente que es igual a 3X menos 300 sobre 2. Es decir, al final del segundo mes, a él le quedará ya 3X menos 300 sobre 2. Luego dice
que el tercer mes volvió a gastar 100 soles. ¿Qué quiere decir esto? Traduciéndolo a una forma simbólica, que este resto que tenía, que es 3x menos 300 sobre 2 volvió a gastar 100. ¿Qué quiere decir? Menos 100. Es decir, le restamos menos 100. Y ello nos dará, finalmente, efectuando toda esta operación, esta resta de quebrados. ¿Por qué? Porque aquí tendríamos que ponerle como si tuviese 1 para efectuar esta operación de resta. Se tendría que esto es igual finalmente a 3x menos 500 sobre 2. Es decir, ya tenemos que al final del tercer mes, después de haber gastado los 100 soles, le quedará ahora 3x menos 500 sobre 2. Es en esta forma en que se va traduciendo el enunciado, las palabras, a una expresión matemática. Entonces ya tenemos en toda esta columna la expresión matemática de lo que dice el enunciado en forma verbal. Ahora, siguiendo con la secuencia de todo el enunciado, sabíamos que al final del tercer mes quedaba 3x menos 500 sobre 2, y luego dice ahora en el cuarto mes ahorró 200. ¿Qué quiere decir? Que lo que tenía al final del tercer mes, que había sido 3x menos 500 esto es lo que había tenido al final del tercer mes, y luego en el cuarto mes dice y ahorró 200, es decir, más 200. Efectuando toda esta operación de suma, 3x menos 500 sobre 2 más 200, tendremos que esto es igual a 3x menos 100 sobre 2. Es decir, ya tenemos que al final del cuarto mes se tendrá 3x menos 100 sobre 2, después de que había ahorrado 200 soles en ese mes. Luego, el quinto mes recibió de sus padres, dice, 1500 soles y gastó 300. Y lo que le queda al final era el doble de lo que tuvo al inicio. Es decir, si tiene 3x menos 100 sobre 2 y los padres le dan más 1500 soles, y gastó 300
es decir, menos 300, y lo que le quedaba al final, que será esto, era el doble de lo que tuvo al inicio. Es decir, todo esto es igual al doble de lo que tuvo al inicio. ¿Cuánto había tenido al inicio? Era x, es decir, es igual a 2x. Luego, simplificando lógicamente, ¿no?, se tendrá que hacer toda esta operación, y que al final se puede simplificar todo ello. Es decir, miren, tan sencillo es traducir el enunciado, la expresión verbal, a una forma simbólica, es decir, a una expresión matemática. Aquí lógicamente es muy sencillo. Finalmente se tendrá 3x menos 100 más 1500 por 2 menos 300 por 2, todo sobre 2 es igual a 2x. Bueno, ya no lo hacemos, realmente eso quede para un ejercicio de que lea estos planteamientos. Luego vamos a cambiar de expresión verbal, que dice la suma de dos números consecutivos más 10. La suma de dos números consecutivos más 10. Supongamos que el primer número consecutivo, una forma podría ser que es x, es el primer número 1, y el número consecutivo a este sería x más 1. Ahí se tienen dos números consecutivos aumentado en 10, dice. Esta es una forma. Pero también podría expresarse de otra forma, que en este caso es un número consecutivo x y el otro será x más 1. Y la otra forma que podría expresarse también podría ser que es x más 1, es un número, y el número consecutivo a este será x más 2. Se tiene aquí, en este caso, dos números también consecutivos. Y dice aumentado en 10, es decir, más 10. Aquí se tiene dos formas de poder expresar la suma de dos números consecutivos más 10. Primer número, segundo número, que es el consecutivo de x más 10. O en este caso, vamos poniendo o, x más 1 más x más 2 son números consecutivos más 10. Cualquiera de estas dos expresiones es válida. O también podríamos haber dicho que x menos 1 más x, porque también se cumple que son consecutivos, más 10. Hay muchas formas, pero en este caso vamos aprendiendo estas dos formas que expresan que la suma de dos números consecutivos más 10. Ya tenemos su expresión matemática.